Muy, pero muy buenas a todos, gente. ¿Cómo andan? ¿Cómo dicen que les va? Espero que bien. Después de una larga ausencia, larga en términos twitcheros, larga ausencia de una semanita, creo, en esta plataforma. Volvemos con algo que me han pedido y con algo que disfruto mucho, que son las charlas, por no decirle entrevistas, charlas con distinta gente que destaca en su ambiente, con gente con la que es un gusto hablar. Y hoy vamos a hacer intro rápida para no dejarlo esperando. Una persona que no conozco personalmente, pero no sé por qué realmente le voy a preguntar ahora. Creo que la conozco. Es como que, hey, te conozco, ¿no? Pero bueno, ahora lo vamos a charlar eso con él, una persona que, como les dije, vamos a hablar de marketing, de branding, de escritura, de Twitter, de ponerle café al mate, de un poquito de todo. Argentino él, viviendo en Inglaterra. Nos va a costar su historia de vida. Nos va a decir por qué está acá, qué hace. Vamos a charlar distintos temas que ya charlamos antes de pensar. Por ejemplo, me va a convencer de por qué Mac es mejor que Windows. A ver si lo logra. A ver si lo logra. Y le voy a pedir después que, que me diga qué estrategia me podría recomendar o qué me podría corregir en cuanto a mis redes. Los vamos a poner ahí un poquito en aprietos. Así que sin más, le damos la bienvenida a Uriel de Simone. ¿Qué tal, Uri? ¿Cómo estás? Te tengo en mute. Pará. Empezamos mal. Ah, no. Estoy bien, ¿eh? Ah, perfecto. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Estaba en un silencio espectral como para no interrumpir tu discurso, así que muy bien. Bueno, muchas gracias por llamarme a la charla. No, de nada. Gracias a vos por sumarte. Primer invitado del segundo ciclo, si podemos llamarlo así. Le digo a la gente, dígame si se escucha bien, si se ve bien. Espero y creo que sí. Bueno, Uri, presentate rápidamente para el que no te conoce. ¿De dónde sos? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? En nada, en 20 segunditos. Bien, Uriel de Simoni, 31 años, argentino, viviendo en Chester, a 2 horas y pico de Londres en tren, muy caro ese tren. Trabajo en marketing digital, particularmente en social media, pero antes que nada me defino como escritor, como tipo que escribe, escritor me parece que me queda muy grande. Y hago cosas, me divierte ser multipropósito y trato de buscar soluciones en lugares, así que bueno, vamos a charlar un poquito de eso. Nada, mi trayectoria más que nada tiene que ver con lo que fue pasando con mis laburos, en realidad, y cómo me fue llevando la vida a esos lugares donde terminé. Eh, la realidad es que no estudié nada Ujú. que tenga que ver con lo que hago hoy. Bien, Y la vida me fue llevando para ese lugar, pero creo que lo único que se mantuvo en el tiempo fue la escritura y que es de lo único que puedo hablar con bien. confianza y de Mac, ¿no? Que ya te voy a comentar. Y de Mac, eso te va a costar, te va a costar. Bueno, Vamos, Uri, vamos a hacer lo posible. ¿de dónde sos en Argentina? Yo nací en Lomas de Zamora, Lomas de zona Zamora. sur de Buenos Aires, y vamos, nací, me fui para Guernica, más al sur, Ajá, mucho más al sur, sí, ahí cerquita de Adrogué, Gleu, bien. Longchamps, Bursaco, por ahí. A los 20 me mudé a Capital, me fui para Recoleta, donde viví en un lugar muy lindo, pero con Ujú. 3 personas que no me bancaba mucho. ¿Dónde vivías en Recoleta? ¿Te acordás las calles? Eh, sí, era para Anchorena y Santa Fe. Ah, éramos casi vecinos, yo vivía en Santa Fe y Junín Mirá en vos, un sí, tiempo, así que estábamos. y después me fui a Arenales y Sánchez de Bustamante, y después de ahí me fui a lo que le decían Plaza Freud, pero en realidad era Plaza Güemes. Y después me mudé a Villa Crespo, que fue el lugar donde creo que encontré mi lugar Ajá. en Buenos Aires, pero cuando me empecé a encontrar me vine a Inglaterra y me dejé de encontrar. ¿Te gustaba Buenos Aires? Lo amo con toda mi alma. Sí. El concepto de Buenos Aires es algo extraño, pero con locura, con locura. ¿En qué sentido? Me gusta Buenos Aires lo que tiene para ofrecer en cuanto a lo mágico. O sea, la gran mayoría de las historias que yo cuento sucedieron gracias a Buenos Aires. Ah, Si mirá qué bien interesante. sí, hay mucho que es ficción, hay mucho también que es autobiográfico, pero la gran mayoría me lo dio la ciudad, la ciudad que yo pateé, porque la conocí pateando, la conocí caminando, de la misma forma que pude conocer un poco Londres cuando fui la primera vez, que fue caminando 12 horas como un Wow. enfermo. Eh, pero la realidad es esa, Buenos Aires para mí tiene una magia que no la vi en ningún lugar del mundo y conozco poco en realidad, tampoco es que Está soy un bien. tipo viajado, ¿viste? Pero es algo que todavía no logro encontrar acá. Yo siempre digo, Inglaterra no es mi lugar,
Ah, pero mira. bueno, la vida me trajo para acá y no me está yendo tan mal tampoco, ¿viste? Pero al principio fue duro, fue muy duro al principio. Me imagino. Bueno, Conseguir dealer de yerba, por ejemplo. que lo conseguiste. Espero que haya Lo sido bueno el conseguí, que lo conseguí. conseguiste. Muy bueno, muy bueno. Se me fue de vacaciones justo cuando más necesitaba, pero Sí, ahora volvió. bueno, bueno. Pero, bueno, qué loco lo que decís de estar en un lugar que sabes que no es tu lugar, tener en la cabeza que es un lugar tal vez de paso, pero bueno, ahora lo vamos a charlar un poquito más. Volviendo a Buenos Aires, porque compartimos, me tocaste un punto débil, tal vez que a mí Buenos Aires me gusta muchísimo. Tiene sus cosas malas, como toda ciudad y como toda ciudad Obvio. argentina, sobre todo, pero sí, no sé por qué me gusta mucho. Y a ver si coincidís. ¿Por qué sí, por qué no? Que es una ciudad muy bonita sin que tenga nada bonito en particular. Me explico a lo que voy. A mí alguien me dice, un extranjero me dice, voy a Buenos Aires, ¿qué hago? Y le digo, no sé, o sea, tenés miles de cosas para hacer, pero no es como que digo, esto sí o sí, o esto sí o sí. Y la primera reacción que Yo me sale de decirle a alguien tengo. que se va de Europa o de cualquier lado a Argentina, le digo, no vayas a Buenos Aires. Y si vas, estate 1, 2, 3 días. Pero bueno, Mirá qué te dejo loco. hablar. No, mirá qué loco. Yo tengo como. No sé si te diría qué hacer en Buenos Aires, sí te diría qué no hacer, pero hay lugares que me parece que. Y de nuevo, yo los conocí pateando y los conocí muy de meterme, porque para mí hay algo que tiene Buenos Aires que es misteriosa. Buenos Aires es un misterio atrás del otro y tal vez es eso lo que cuesta muchas veces comunicar al otro. Pienso que Buenos Aires la tenés que vivir para poder apreciarla. Porque sí, pictóricamente es linda, los paisajes son divinos, la gente, para mí, la gente es todo lo que está viendo en Buenos Aires, y creo que jamás voy a encontrar gente como la que yo conocí en Buenos Aires. Eh, Al punto de, no sé, cuando yo visité Londres hace unas 3 semanas, me rodeé exclusivamente de argentinos. Wow. Eh, Vas contra el y la dicho popular charla, de que la gente de capital es distinta a la del interior. desconozco porque yo me considero un poco del interior, Mm, digo, no del interior interior, pero digamos, zona sur de Buenos Aires, no sos porteño. claro. Y siempre está esa pica, particularmente cuando yo estudié en Capital Federal, me decían, no, vos porque no sos de acá o Sí. porque el porteño es una cosa. Y yo, realmente, yo siento que Buenos Aires Capital es mi casa, es mi hogar, diría, ¿no? Ni siquiera mi casa. Y yo considero que Guernica fue mi casa, fue el lugar donde yo habitaba, pero Capital Federal para mí fue donde yo bajé las defensas y donde me sentí realmente a gusto en un lugar que yo amé y que amo. Mira, También y no veo la hora de volver. que sacando las cosas, lamentablemente le llamo obvias, como inseguridad o demás, ¿qué, no que le cambiarías, pero qué le agregarías a Buenos Aires? ¿Qué le falta? Uy, qué loco, qué pregunta rara. ¿Qué le agregaría a Buenos Aires? No, yo pienso que lo tiene todo. Yo realmente pienso que Buenos Aires lo tiene todo. Sí, hay quilombos económicos, hay quilombos políticos, pero yo pienso que todo de alguna forma, de todo se vuelve. Hay una frase que dijo un amigo mío hace muchos años, un tipo con el que no hablo ya casi, pues hablando de las distancias y problemas personales que tuvimos. Él decía, de todo se vuelve, Uri, de todo se vuelve. Y es una realidad, de hecho lo cito mucho en mis relatos porque es un tipo que a mí me enseñó un montón, pero me enseñó en retrospectiva. O sea, es un tipo que me enseñó cuando yo ya no lo tenía. Y viste eso que dicen que, digamos, vos te das cuenta del valor que tiene la gente cuando ya no la tenés. Eh, yo creo que si yo hoy vuelvo a Buenos Aires y le mando un mensaje, me quedo charlando con él y puedo estar 3, 4 días charlando sin parar y no tendría ningún tipo de problema y digamos, empezaríamos la conversación donde la cortamos la última vez hace años. Eh, y creo que es un poco eso, ¿no? No le agregaría nada. Creo que de los problemas se vuelven y Buenos Aires, al igual que él decía, es un lugar como ningún otro en el mundo. No importa la provincia a la que vayas, no importa, es única Buenos Aires. Es la verdadera ciudad que nunca duerme, a mi criterio. Y me ha pasado de que es real, o sea, siempre tenés algo para hacer. Misterioso, difícil de encontrar a veces, pero siempre hay algo para hacer y siempre hay alguien dispuesto a charlar un rato con vos. Yo soy de salir a bares solo, por ejemplo. Y, y acá yo salgo a un bar solo y estoy solo. Yo iba a un bar solo en Buenos Aires y salía con gente charlando, ¿entendés? Y eso acá no me pasó. Digo, sí, charlé con gente, claro que charlé con gente, pero no es lo mismo, no es la misma esencia. Hay un intercambio hasta más táctil, te diría, en Buenos Aires. Hay una hermandad que se genera, pero bueno, tiene que ver mucho también
no sé, con una cuestión del lenguaje, con una cuestión de expresiones que uno tiene, con un código que uno maneja que es distinto, que no importa que sos de Ushuaia, vos vas a Buenos Aires y, digamos, el punto de encuentro, vos te encontrás con esa gente de un lugar distinto porque hay una simbología que compartís. Eh, tal vez con una persona con la que te puteas en Buenos Aires, te la encontrás en un tren en Francia y cuando escuchás el acento porteño o escuchás un boludo, hay una conexión instantánea y te vas a tomar una birra. Yo no sé cuánto pasa eso acá. De nuevo, yo estoy en Chester, que no es Londres, ¿entendés? No, no es Londres, y no tenés la conexión con gente y lo cosmopolita y lo diverso que es Londres. Viví en Manchester, pero tampoco es Londres. Entonces, tal vez me cuesta un poco hacer una especie de benchmark entre las dos ciudades, porque acá es más tirando a pueblo, es mucho más conservador, más tranquilo, es muy rico históricamente, pero no es a lo que yo estoy acostumbrado, ¿no? Yo necesito un poco de ruido, el hype, el quilombo, el humo, diría el fresco. Necesito un poco de esa adrenalina que hoy por hoy la encuentro en la escritura porque es la única ventana que yo encuentro para poder salir de lo que vivo todos los días, ¿no? Salud. Sí, sí queda para hablar Buenos Aires. Mira, ya llevamos casi 10 minutos hablando de eso. Em, tengo un problema con Mac, que hay un sonido horrible cuando te escucho. No sé por qué suena muy feo. Sé que la gente no lo está escuchando, pero yo literalmente te escucho, te entiendo, pero se escucha muy mal. A ver, intenta hablar de nuevo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Uriel de Simoni. Uf, no Se te escucha escucho, no mal. sé. Debe ser tu PC, no debe ser Mac. Seguramente Mac no puede ser, no puede tener Voy a problemas. intentar. Para, te voy a llamar de nuevo. Dale, dale. A ver si lo soluciona. A ver si lo soluciona. Ahí te paso Dale, dale, ningún el link. problema. Dale, dale. Ah, ¿Me desconecto? a ver, ahí te lo paso y metete al, nuevo, al mismo link de nuevo. Ahí voy, dale. Dale. Bueno, cosas del vivo, ¿eh? Cosas de hacer charlas en vivo. No sé qué está pasando, sé que ustedes no lo escuchan. Pero es mi computadora que hace un sonido horripilante y no estoy pudiendo escuchar. No escucho absolutamente nada. Esperen que le voy a pasar el link. El nuevo link. Recording in progress. No, me está mandando Recording diferentes Zoom. stopped. Perdonen, por los inconvenientes. Pero le tengo que mandar el link de nuevo. A ver ahora, ojalá se solucione. Ojalá se solucione. A ver. A ver si aparece Uriel. Va a estar interesante la charla, ¿eh? Ya estuvo interesante los primeros 10 minutos. Así que esperemos que se mantenga. A ver. A ver. ¿Probamos? Funciona. Funciona. Vamos, Antes vamos, funcionó también vamos. los primeros 5 minutos. Esperemos que no cambie. Esperemos Esperemos que que se no cambie. mantenga. Disculpas, pero bueno, seguimos. Dijiste que no estudiaste de lo que estás laburando o de lo que haces. ¿Qué estudiaste? Sí, nada que ver, soy productor de radio y televisión. Ajá. Cualquiera, sí, cualquiera, pero Bueno, me dio ámbito un de la montón comunicación. Sí, pero es como también hay algo medio old fashion en cómo se estudiaba en ese momento. Estudié en una de las mejores universidades del estilo, se llama ISER. No sé Sí. qué tan prestigiosa será hoy, en su momento lo era. Me costó mucho entrar, hubo varios exámenes de ingreso, mucho quilombo. Pero yo salí de ahí sintiendo que iba a cambiar el mundo y la realidad es que me di cuenta que no sabía nada. Sí, que había una cuestión muy teórica y que faltaba un basamento más real, si querés, a toda la experiencia que uno como podía llegar a encontrar en ese lugar. Y la tuve que hacer solo. Yo siempre igualmente digo que todo lo aprendí desde los 4 años hasta, no te quiero mentir, pero hasta los 17. Creo que todo lo que yo aprendí y todo lo que hago hoy lo aprendí en esa franja etaria, que fue en el momento en que yo me metí con la literatura. Yo a los 4 años empecé a leer y escribir, siempre por impulso de mi mamá, que siempre la vi con un libro bajo el brazo, siempre. Y creo que la literatura me pegó por ese lado y creo que todo lo que aprendí tiene que ver con la literatura y lo que enseño, que bueno, ahora no estoy dando clases, pero las di y voy a volver en algún momento. eh, Vamos, se basa todo en la literatura, siempre se basó en leer ficción, en Ah, leer libros, en todo lo que a mí se me cruzaba por adelante. Intenté la carrera de periodismo, la dejé,
la dejé, hay una historia muy linda que pasé con eso. Contala. No, esta es una que la escribí hace un tiempo, no sé si mucha gente la conoce igualmente, pero es divertida. Yo me fui a la facultad enojado, muy enojado, pero al mismo tiempo me fui con una sonrisa. Cuando dejaste periodismo. eh, Cuando dejé periodismo, sí, Sí. me faltaban algunas materias, no me faltaban mucho tampoco. Estaba estudiando en la Universidad de La Plata. Y me acuerdo que siempre tenía buenas notas, nunca me llevaba nada, nunca tenía nada, ningún problema. Y me resultaba raro, porque yo era un vago de mierda. Yo era un vago, ¿viste? Y me resultaba raro que me Te fuese fuiste a tan quejar. bien. No, traté de entender qué estaba pasando. Y, y me di cuenta de que los tipos no leían mis trabajos No. que digamos, directamente corregían, no solamente los míos, eran los de todos. Digo, no leían los trabajos, simplemente digamos, te ponían una calificación a partir de la cara que tenías. Claro. Y mi cara nunca fue la más favorable, ¿no? Y, y un día como ese había un profesor que lo tenía montado en un huevo, que el tipo se paraba delante de toda la clase y destrozaba, el tipo te hacía escribir una crónica por semana. ¿Sí? Entonces vos ibas, entregabas, el tipo agarraba, seleccionaba X cantidad de crónicas y les leía en voz alta y las destruía delante del mundo. Las hacía mierda. Entonces me acuerdo que justo el día anterior a yo decidí irme en esa clase como es que te estoy por contar, agarró el trabajo de uno de mis amigos, uno de los pibes que me dio trabajo en periodismo, que fue lo que después, de alguna forma después impulsó mi carrera para un montón de lugares distintos. Y ese flaco escribe muy bien, es muy buen periodista, es mejor periodista que escritor, ¿sí? Pero en cuanto a la crónica la manejaba muy bien, tiene una lírica muy linda. Y el tipo se sentó, perdón, se paró como más adelante de la clase y lo destrozó. Y se le cagó de risa en la cara. Y a mí eso es algo que no me gusta, ¿viste? A mí me copa esto de la crítica constructiva, de charlar para Claro. sumar. Y este tipo le hizo mierda y no me gusta nada. Entonces yo dije, ¿sabes qué? La próxima, eh, vamos, me vas a leer a mí. ¿Sí? La próxima, digo, levanté la mano y digo, la próxima puede leer mi historia, no sé qué. Entonces nos mandaron a hacer una crónica, un tema libre. Entonces yo escribí, lógico, como yo sabía que los trabajos no me los corregían, no había demasiada importancia en chequear qué era verdad y qué era mentira. Entonces escribí una crónica de un enano pijón que se la chupaba a un enano pijón. ¿La La crónica escribí en primera tenía que persona. ser verdad o podía no ser verdad? Se Y... suponía que tenía que ser verdad porque uno tenía que Ajá. tomarse el trabajo de hacer la entrevista, de charlar con esa persona, pero bueno, yo escribí una crónica en primera persona sobre un enano que era actor porno, que tenía el miembro muy grande, que se la chupaba a un enano que tenía el miembro también muy grande, que tenía elefantitis, le llamábamos, y, y escribí 3 hojas A4 y se las entregué. Y claro, había una descripción muy violenta de cómo un enano le hacía una felatio al otro, escrita en primera persona, por lo que el tipo la tuvo que leer en primera persona y sonaba como él se la estaba chupando a otro tipo. Y el tipo muy incómodo, tratando constantemente de no frenar la lectura porque se sentía para el orto, toda la gente cagándosele de risa, y cuando terminó le dije, este es mi último día en la facultad, y me fui a mitad de la clase cuando terminó de leer mi crónica. Que fue uno de los momentos más gozosos de mi carrera, si querés, porque fue muy lindo tomar esa venganza. Pero bueno, o sea, sos un tipo vengativo. No, cero, no me gusta la injusticia, ¿no? De ningún tipo. En realidad no fue que me destrozasen el relato a mí, fue a mi amigo. No me gustó que destrozasen el relato a mi amigo de Bien. la forma, porque además era algo que yo consideraba que realmente estaba bueno. Entonces, destrozar por destrozar no me cabe. Y tiene mucho que ver con lo que yo hago en redes hoy. Yo fui un hater en algún momento y, y vi que no construía nada, y vi que constantemente perdía gente, y vi que la gente no respondía a lo que yo quería responder, y yo era una máquina de tirar odio. Hasta que me di cuenta que construir tenía que ver con otra cosa. Y empecé a usar mis redes para construir un poco más, para construir un mensaje que sea no solamente alentador, sino que ayudase a personas en situaciones más complejas, en cuanto a la comunicación siempre, a comunicar mejor. Y en el momento que yo empecé a construir, mis redes explotaron. Particularmente Twitter, que es donde yo estoy todo el tiempo. Yo Sí, Instagram después vamos mucho a no hablar lo de eso, uso. pero sí. Y la respuesta fue increíble. Y la respuesta no solamente fue increíble desde el lado de la comunicación, desde la enseñanza, sino también desde la literatura, que es lo que siempre a mí me movió. Y cuando yo sentí que esa respuesta fue importante, me di cuenta que podía escribir un libro y que había gente que quería leerme. Y cuando publiqué el Wow. libro y se empezó a vender, dije, momento, están pasando cosas. O sea, hay gente que está interesada en lo que yo tengo ganas de decir.
Eh, y un libro llevó a este que estoy escribiendo ahora, y la realidad que hay una comunicación constante, y de nuevo, Twitter para mí hoy es el lugar donde yo me conecto con la gente que tuve que dejar en Argentina por situaciones, digamos, adversas, ¿no? Porque yo no vine acá para tratar de cambiar de vida, no vine buscando un futuro mejor, ni mucho menos. Yo vine acá porque tengo un pibe acá. Claro. Entonces, para mí fue más bien accidentado. Sí, No sí. hubiese sido el lugar que yo hubiese elegido para vivir. Hmm. Yo siempre digo, si yo no tuviese hijos, estaría en un templo en Tirunamabalai, en India, meditando, en el ashram de mi Lo tenés maestro. claro encima. Totalmente, ¿no? Yo tengo mi maestro y, digamos, y de nuevo, por fuera de los hippie fumando pipa que puede llegar a sonar esto, yo sigo una rama filosófica que a mí me toca mucho y que me hace no solamente, no tiene nada que ver con adorar dioses de siete pitos, ni mucho menos, Sí, sí, sino sí, es sí, una sí. cuestión de cómo ver la vida Claro. y soy muy adepto a la meditación, pero de nuevo, ¿no? Metiéndome, digamos, me estás viendo tomar un whisky ahora, no es que soy un extremista de mierda, Sí, y sí, mucho sí, sí, menos, sí. tiene mucho que ver con el pensamiento. Y yo sé que estaría ahí hoy, y no dudo que en algún momento lo vaya a hacer. La realidad es que hoy la situación me trajo para este lado y la tuve que aceptar como es y trato de llevarla lo mejor que puedo. Ahora nos metemos un poquito en lo que haces ahora o en Twitter y demás. Quiero cerrar la línea cronológica que no es lo que más me gusta hablar porque es como así, así, así. Después ya nos vamos a ramificar un poco más. Em, ¿De qué empezaste a laburar en Argentina y de qué hiciste hasta que viniste a Reino Unido? ¿Qué hiciste en Reino Unido y qué haces ahora? De nuevo, rapidito, en 2, 3 minutos, así ya nos ponemos a hablar de otras cositas y cerramos lo Dale, estrictamente cronológico. es súper divertido en realidad porque, o sea, desde que llegué acá tuve tantas entrevistas que esta parte me la sé de memoria, ¿viste? Hasta que, es más, lo cuento en el prólogo, digamos, la primera parte del último libro que estoy escribiendo, que de hecho lo estoy escribiendo ahora, me faltan un par de palabras como para cerrar más o menos el concepto y el último cuento y ya estaría terminado, va a salir en diciembre. Eh, Me la sé de memoria porque lo vengo repitiendo y la historia se pone cada vez más interesante porque la repetición de la historia y cómo uno la cuenta hace que se vuelva cada vez mejor. Eh, Empecé a trabajar en Telefe, fue mi primer trabajo como productor comercial, pero me negreaban una bocha. Y hay algo que un tipo me dijo, un productor muy grosso de Telefe, que no voy a nombrar ahora, pero un tipo muy grosso me dijo, ¿vos querés ser productor de verdad? ¿Vos querés ser productor ejecutivo? Uf. Me dijo. Se me cagó de risa, en la cara, yo tenía 20 años. Ah, Me dice, ¿vos querés ser productor ejecutivo? Digamos, si vos sos productor ejecutivo a los 40 tenés un cáncer. Y yo dije, este es mi pie para retirarme de la tele. Y no hace un claro. año que estaba trabajando en tele. Entonces, O sea, era una carrera muy las corta. personas, el profe te echó de la facu, este tipo te echó de la producción. O sea, otras personas te van echando de los lugares en el que parece por ahora que no pertenecías. Pero, ¿sabes qué? Digamos, en el momento parecía una tragedia. Porque en el momento Sí, yo lo dije, yo sí. dije, ¿qué voy a hacer si no? ¿Entendés? Yo tenía un amor muy grande por la radio, hice de radio durante 10 años. Pero la tele era algo mágico. O sea, te hablo de estar produciendo a Susana Jiménez, de estar produciendo a Marley, a Wow. Julián Weich, a Sábado Bus. Es más, una vez me acuerdo de Eugenio Gorkin, director legendario de Telefe, en un vivo de Sábado Bus me dice, Uri, ¿querés dirigir un ratito? Y me sentó arriba, me sentó en el mixer y me puse a dirigir en vivo el programa. Fue una locura, ¿no? Fue tremendo para mí. Un Wow. pedacito, fueron 5 minutos de Sábado Bus y fue tremendo. Porque ahí yo le encontré el gusto a lo que quería hacer. Pero yo era productor y yo quería ser director. Y me di cuenta que para llegar a director me iba a morir en el medio. Entonces decidí dejarlo. No era para mí, no era para mí. Pero al mismo tiempo todo estaba como hilado, si querés, por algo que conducía a todo lo demás, que era contar historias. ¿No? Contar historias para mí Claro. siempre Sí. fue lo que hacía. Escondido, ¿no? En algunos hacía un juego para un programa, en otros escribía un guión, en otros, no sé, producía un piloto de tele, en otros hacía radio, pero siempre era contar algo. Había un algo que tenías que comunicar al otro. Con las redes sociales empezó a hacerse más, si querés, proactivo esto y la comunicación empezó a dejar de ser unidireccional y empezó a transformarse más en algo que era una charla, lo que me dio un montón de historias más porque empecé a conocer un montón de gente y gente muy interesante. Gente que en el momento que vos abandonás el odio, es maravilloso lo que pasa. Hay un montón de Wow. gente dispuesta a charlar con vos. Genial. Y bueno, después de Telefe me fui al periodismo. No la pasé bien. Vamos, poca guita. De experiencia sí, bocha.
Pero ahí me di cuenta que yo tenía una vertiente más a lo visual y empecé a hacer diseño gráfico, o sea, hacía la parte de diseño gráfico, yo sin ser diseñador gráfico, sino más bien autodidacta, soy muy fan del Photoshop y me metí a hacer cosas y salieron bien y empecé a hacer pósters de películas y no, fue muy divertido. Después de ahí, como la guita no me alcanzaba, empecé a dar clases de Photoshop, empecé a dar clases de Illustrator, tuve un montón de alumnos en ese tiempo que pagaron muy bien las deudas. Y después de eso, bueno, en el medio conocí una galesa, me enamoré, tuvimos un niño, bueno, pero cuando ella estaba embarazada la plata no se alcanzaba, entonces tuve que salir a buscar trabajo, un trabajo de verdad, no de profesor de Photoshop. Y ahí empecé a trabajar en una agencia de publicidad donde escribía para Clarín y vendía los espacios publicitarios y 4 meses después me llaman de Flybondi, la aerolínea, diciendo, bueno, en realidad fui a una entrevista antes y todo y pasaron 4 meses y no me llamaban. Además fui recroto, no tienen ¿Qué ropa para año, ir vestido qué año porque fue esto? la entrevista en el 2016, yo empecé a trabajar en abril de 2017. Bien. Cuando yo llego a Flybondi me di cuenta que Flybondi no tenía aviones. Flybondi éramos 10 chabones alrededor de una mesa fijándonos qué carajo iba a hacer, qué carajo iba a pasar con Flybondi, que qué iba a hacer Flybondi. Y tuve una tarea enorme porque yo a la semana de entrar, la chica de PR se va, por lo que yo era la única persona de comunicaciones que existía dentro de la empresa y la única persona que Wow. hablaba inglés español. Por lo que yo tenía un contacto directo con el CEO que el tipo era suizo. Hablaba en Ah, inglés y mira, no hablaba en sabía eso. castellano. Entonces tuve un contacto directo con el tipo y empecé a escribirle los speeches a él, empecé a escribir lo que iban a ser los manuales de, digamos, de la parte de atención a bordo de las azafatas en los aviones. Bueno, lo que está escrito en los aviones de Flybondi salió de mi mano, que para mí es enorme ver un montón de aviones con mi Wow. frase Sí, me escrita. imagino. Armé todo el plan de comunicación de lo que iba a hacer Fly en cuanto a redes, en cuanto a Customer Service, entrené a la gente de Customer Service también y fue como muy loco lo que pasó después y, digamos, mi carrera empezó a explotar por otro lado porque ahí todo era una convergencia. Yo escribía, yo hacía diseño, yo pensaba en video, yo sacaba fotos, todo convergía en lo mismo. ¿Por qué? Porque no había presupuesto para contratar a un filmmaker o un fotógrafo. Entonces tenía que hacer todo yo. Claro, sí, 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 sí. Y ahí donde me di cuenta que podía contar historias para otros. Y las historias que empecé a contar en Flybondi fueron lo que de alguna forma nos separaron de lo que eran los competidores. Y ahí entendí marketing, entendí branding y me empecé a especializar en el tema. Y como fue tan grande el impacto, me empezaban a llamar las empresas para que dé capacitaciones, para que trabaje para ellos, para que le arme planes de comunicación. Fue enorme. Al punto de yo me vine a Inglaterra con 3 cuentas argentinas que no las quería alargar no por la guita, porque al cambio era una cagada lo que me pagaban, pero no las quería largar porque amaba lo que hacía. Amo lo que hago, ¿sí? Yo llegué No, acá no, no, y... no conocía toda esta parte, o sea, conocía que estuviste en Flybondi y demás, pero no hacía el detalle. Y perdón que no hablo y no interrumpo, pero estoy escuchando, estoy atento, estoy realmente prendido a lo que estás contando, por eso no interrumpo ni nada, pero sí, No, sí. fue muy loco porque, digo, me llamaban para cerrar, no sé, charlas de marketing, ¿entendés? Y era muy loco porque, digamos, yo cerraba la charla de marketing porque no podía salir antes del trabajo. Entonces la gente se quedaba porque pensaban que al final iba a haber alguien que realmente era importante y en realidad yo era el último porque llegaba tarde. Entonces tenía una audiencia enorme, ¿entendés? De 400 personas en un auditorio porque pensaban que era grosso. Lo loco fue que les gustó lo que yo decía. Y ahí como que despegó todo, ¿no? Y empezaron a llamarme de un montón de lugares, de hecho, de lugares en los que me habían rechazado para trabajar, me empezaron a llamar para que capacite sus equipos. De nuevo, yo sin ningún tipo de conocimiento, era todo más bien intuitivo. Entonces dije, bueno, no, yo me tengo que especializar en esto. Vamos, es una responsabilidad personal que tengo, porque si yo voy a estar enseñándole a otros, no puedo estar boludeando. Hmm. Entonces tuve que poner la vara demasiado alta y empezar a entender qué era yo, qué estaba comunicando, por qué hacía lo que hacía. Y ahí encontré toda la teoría que después se transformó en los cursos y en los workshops que doy, o que di, y que voy a volver a dar, y en lo que también se transforma en lo que son mis planes de comunicación que después terminé dándole a empresas enormes, porque yo cuando llego acá, a los 3 días consigo laburo, que es raro, no pasa seguido. Empecé a trabajar en una empresa de finanzas en Manchester, una mierda, de Sí, micromanagement, una mierda, la verdad que la pasé mal. Pero si querés darle el lado positivo a eso, entendí todo lo que no había que hacer en una empresa. Entendí todo lo que no había que hacer en una empresa. Y justificaba todo eso de alguna forma, me daba la razón de que todas mis teorías, que eran completamente falopas y autoinducidas por mí, eran verdad, eran verdad. eran verdad. ¿Entendés? Entonces, en el momento, a mí me ponen en Forlo,
después, que digamos, si la gente no sabe lo que es, de alguna forma hay un recorte de presupuesto en la empresa, te mandan a tu casa y el gobierno te paga el 80% del sueldo. ¿Sí? Entonces, Exacto. es por el tema del COVID pasó esto, entonces me mandan a casa, porque lógico, nadie necesitaba un creativo en una crisis económica. No iba a pasar. Tenían que salvar el pucho, tenían que salvar las monedas. Cuando me mandan, yo sufrí, la pasé como el orto. En el primer día fue como, me voy a cagar de hambre, no sé qué hacer. Después me di cuenta que podía vivir con mucho menos. Yo ganaba medianamente bien. Y me di cuenta que ganando el 80% vivía bien igual. Y pagaba alquiler y pagaba esto. Y dije, bueno, un momento, está bien esto. Entonces, en vez de frustrarme, al principio me frustré, la realidad es esa, la pasé mal. Al principio tuve muchas crisis emocionales. Pero después dije, tengo tiempo libre y me pagan. Es un montón, boludo. Pero no siempre pasa esto. Sí, Me es han dicho verdad. planero, ¿sí? Me han dicho de Fuimos todo. afortunados, sí. Pero total, me han dicho planero, me han dicho de todo, ¿sí? Pero no me importó. La realidad es que yo pienso que de alguna forma está pagando un derecho de piso europeo, si querés, vamos, con las leyes de acá, lo que sea. Y en 3 días hice mi libro. Tenía los cuentos Tres escritos, tuve que días. revisarlos. En 3 días. Que fue, claro, la motivación esa. Digo, tengo plata y puedo hacer lo que quiero. ¿Qué voy a Claro, hacer? Lo que podrías tomarlo como me amo. están pagando por hacer mi libro. O podías indirectamente tomártelo así. Exactamente. Y en diciembre salió Etcétera, que es el nombre de mi primer libro. Que la verdad que fue re bien. De hecho, a ver, muchas veces me preguntan, me hacen la pregunta de, che, ¿te fijas cuántos libros vendés? ¿Te fijas cuánta plata ganás? No, me echo con huevo. La realidad es que no me importa. Mire, ¿sabés qué? Si Nacho Z hoy compra mi libro y se lo presta a 500 personas, para mí son 500 personas que me leyeron. Y prefiero que me lean 500 personas antes de que me compren 500 y no me lean. Bien. Entonces, si vos compras el libro y lo prestás, para mí es una batalla ganada. Ajá, bien, porque se ¿Sí? divulgue el mensaje. Sí, ni siquiera. Yo si te puedo. Si el 1% de lo que yo te quise dar de alguna forma te quedó, es un montón. El 1%, ¿eh? No, no necesito más. Sí, y Soy feliz con eso. contale un poco a la gente de qué van o de qué tema tratan los cuentos en general que escribís o este libro en particular, si seguís alguna temática o si simplemente lo Sí, que se te yo ocurra empecé a sale. escribir, cuando uno empieza a escribir, creo que empieza a imitar a los tipos que uno lee, ¿no? Simplemente por una cuestión de adoración, una cuestión también de afinidad, y al principio yo, lógico, como todo escritor joven, quería ser Cortázar. Lo que pasa es que cuando escribía como Cortázar, pasaban 2 meses y yo no me acordaba qué quería decir, porque era tan rebuscado Sí, lo que sí, sí, escribía, sí, era sí, tan sí, sí, poético y sí. lírico que era un snob de la literatura, un snob. Un boludo que imitaba a Cortázar en vez de buscar tu propia voz. Yo siempre digo que mi propia voz tardé 7 años en encontrarla, que es Wow. en el momento donde yo me sentí cómodo con lo que estaba escribiendo, y es el estilo, y es el lenguaje, y es la forma que hoy uso para escribir, que lógico, yo creo que va evolucionando todo el tiempo. A ver, si alguien me pregunta qué escribo, yo escribo sobre gente que empieza mal y termina peor. Bien. Nunca la Esa es inversa. como. No, vamos, sí, hay historias lindas, hay historias de amor también. Pero nunca es el amor que uno espera, nunca es el chico con esa chica y se casan, ¿no? Porque la vida nunca es así, ¿no? Y es algo que yo enseño mucho en los talleres que doy, que es la segunda parte de la segunda ley de la termodinámica dice que la entropía siempre tiende al aumento, y la entropía es el caos. El universo es completamente, no es personal, es completamente impersonal. Le chupas un huevo al universo Exactamente, sí. y constantemente te tira mierda. Constantemente te tira mierda. Lo único que uno puede hacer es disipar esa mierda. Uno no puede bloquear el universo de darte mierda. Digo, te la hago simple, agarras una toalla impoluta, perfecta, recién salida, como es, recién secada, perfecta, divina, hermosa. La pones, vos te vas a bañar, te enjabonás perfecto, te lavas impecable, te secás con esa toalla, que también estaba perfecta, vos quedaste impecable, la toalla estaba impecable, te secás y la toalla queda sucia por algún motivo. ¿Sí? Es el caos ¿Tenés algún constantemente. cuento sobre eso? Tengo muchas teorías que las enseño. Yo pienso que todos mis cuentos hablan un poco de eso. Bien. Eh, No, pero Porque digo una persona que, específicamente de un tipo que se va a bañar y tiene la toalla. No, 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 no. Ah, Los se te uso mucho de ocurrió algún ejemplo, ejemplo. bien. Sí, sí, uso muchas analogías para explicar cosas. De hecho, Bien. me han dicho que tengo que escribir un libro de analogías por la cantidad de ejemplos que doy cuando doy clases, que me parece divertido. Pero digo, vos limpiás tu habitación, la cerrás con llave 2 días y cuando abrís la puerta, vos sabés que hay polvo. Digamos, es así la vida, ¿no? Y constantemente tenés que estar tratando de disipar ese caos que te llega todo el tiempo.
Eh, la vida no tiene por qué ser siempre esta cuestión del final feliz, sino que para mí es una exploración a los anales de la vida, de por qué las cosas nos pasan, por qué nos pasan las cosas que nos pasan a nosotros y no a otro, ¿no? ¿Cómo las contamos? ¿Cuál es la forma de impactar mejor en la menor cantidad de palabras posibles? ¿Cómo generar la conversación más larga posible también? Que creo que es un poco la literatura, es como yo la veo, es generar conversaciones. O sea, no Te, me interesa mm, que la gente me lea nada más. volviendo a Fly Bondi, ¿te gusta el nombre Fly Bondi? Yo la amé, yo la amé. El O sea, cuando nombre, me dijeron, sí, Fly sí, sí, lo Bondi. amé. Cuando a mí me dijeron Fly Bondi, yo dije, ¿dónde firmo? Olvídate, me encantó, me parece Sí, espectacular. Me parece sí. espectacular. Y fue sin querer, ¿eh? Fue sin ¿Cómo? querer, ¿Fue sin querer? estoy seguro. Sí, no hubo un planeamiento que decía no, porque no hubo un Federico Clem atrás tirando arena, ¿entendés? Y que surgió el nombre. No, ni en pedo. Para mí fue, bueno, Fly significa volar, Bondi es el colectivo acá, metámoslo. Pero mágicamente era la alquimia perfecta para llamar la atención, te guste o no te guste, y de alguna forma era el estamento perfecto de lo que hacíamos. Nosotros le dábamos poder a la persona común de trasladarse. Es lo que te da el bondi. El bondi es Sí, noble, man. sí. El bondi te puede dejar tarde, pero es noble. Ujú. Sí, sí. Bueno, acá en Londres, en Capital, en Buenos Aires, sí, pero bueno, acá en Londres. Pero no es un bondi. El de acá no es un Es bondi. verdad, tenés razón, tenés razón. Es un 5 estrellas. Un Bondi 5 estrellas. Exactamente, ¿no? Pero ni siquiera para mí el bondi es un 5 estrellas y el de acá a mí yo no lo banco. A mí, o sea, partamos de la base que vos te subís a un bondi en Londres y tenés un acrílico adelante no, falta contacto, falta vida y no hay contacto con nadie, Igual cada uno está en la los voy suya. a defender, los pusieron ahora por el COVID, ¿eh? No, está bien, Creo, pero he viajado, creo. pero Pero vas te con una entiendo tarde. lo que decís. Es extraño todavía, digamos, el double deck no me gusta, no me gusta y falta contacto con la gente, necesito Y, por el ruido, ejemplo, tocarme con otro. se me ocurre preguntarte, ahora que vos decís esto, que te parece que no, a mí tal vez no me parece tan así. Flybondi a vos te parece un nombre espectacular. Habrá gente, o te digo, por ejemplo, a mí Flybondi no me genera absolutamente nada cuando lo veo o lo leo por primera vez. Hasta, y eso que yo soy una persona que ama las low cost, o sea, viajo en low cost siempre que puedo. No es que digo, no, se va a caer el avión, no, no soy de esos. Pero Flybondi todavía me da el mensaje de empresa no 100% seria. Por ejemplo, pongámoslo así, ¿no? A mí. Pero a vos, Ujú. para vos es un nombre espectacular. ¿Cómo manejas desde el tema del marketing el momento de dar un mensaje y decir, ok, sé que va a haber gente con mi forma de pensar que le va a encantar, pero sé que va a haber gente que no tiene mi forma de pensar y no le va a gustar? ¿Cómo se maneja eso a la hora de dar un mensaje, de una publicidad, de una imagen? Te lo voy a hacer recontra gorda. A ver, ¿Vos le caes bien a todo el mundo? no, Probablemente no. Y pero lo yo no mismo pasa quiero, con las pero yo marcas. no quiero venderle a todo el mundo. Nosotros tampoco. Bien, bien. Es tan simple como eso. O sea, nosotros a veces. Y yo esta estrategia de marketing la uso para todo, ¿eh? O sea, para mis libros, Hmm, para. Que ni siquiera le digo estrategia de marketing, yo le llamo branding. Porque el marketing te explica un producto, el branding te explica quién sos. sí, Y eso creo que fue el diferencial de Flybondi. Nosotros no intentábamos venderte, nosotros intentábamos contarte una historia. ¿Sí? Nosotros intentábamos que tu historia sea nuestra historia. Y eso fue el diferencial, porque Norwegian tenía mejores aviones que nosotros, tenían Wi-Fi en el avión, JetSmart tenía mejores aviones que nosotros. Sin embargo, el market share siempre nosotros estábamos primero. Y había bien. algo, no tenía que ver con los años que tenían los aviones, no tenían que ver con la música que pasaba en los aviones, tenía que ver con la historia que vos contabas. La historia que nosotros contábamos era la historia de la gente, era empoderar al otro, siempre fue empoderar al otro. Después cambió eso, ¿ah? Después cambió, gracias al cielo yo no fui parte de ese cambio, porque yo siempre fui customer centric, o sea, Sí. yo soy muy pro de la persona que viaja, soy muy pro de darle valor al otro, y porque yo entiendo los negocios desde este punto, somos personas trabajando con personas para personas. Entonces, lo primero que tenés que hacer es entender a las personas y los negocios vienen después. Porque si vos entendés a las personas, la guita viene eventualmente. Lo que pasa es que el tipo, el inversor, lo que hace constantemente es pensar en términos de guita, porque a eso se dedica. Yo creo que si uno pone a las personas primero, la guita llega eventualmente.
Entro yo, me quiero comprar un vuelo, me voy a Argentina, tengo que ir a mi ciudad, me tengo que comprar un vuelo, bueno, supongamos, ¿no? Buenos Aires, Trelew, que es donde tengo que ir yo. Yo no trabajo más para Flybondi, No, ¿eh? no, 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 lo sé, pero te estoy poniendo un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo de cómo labura, digo Flagondi porque justo labura, está ahí, estamos hablando de eso, pero cualquier empresa de marketing para la que labures. Em, Sacando lo que nos van a ofrecer un producto mejor, por ejemplo, yo no me compro, no sé, no me compro un celular de 100 libras porque sé que uno de 500, un iPhone, supongamos que ya vamos a entrar en eso, me va a dar un mejor producto, pero entro, comparador de vuelos, Skyscanner o el que sea que usen. Tengo que ir de A a B. Me meto. Sí. Flybondi me cobra, supongamos, me cobra 10. Y la empresa B me cobra 90. Ujú. ¿Cómo haces vos para que tu laburo en marketing y en redes me haga a mí gastar más para querer viajar? Teniendo en cuenta que voy a llegar a destino salvando las diferencias durante el vuelo, que obviamente una low cost tiene diferencias de, no sé, no se recrean asiento, no te dan comida, equipaje, etcétera. ¿Cómo jugás vos ahí? ¿Cómo ganás esa batalla? Es que, digamos, depende mucho de la empresa, ¿no? Yo no quiero que vos gastes más. No, no, O vos sea, querés que yo sea tu cliente, no el cliente de la yo competencia. no, 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 no. Nosotros no generamos una venta. Nosotros generamos amistades. Ahí estaba el punto. Nosotros no tratamos de venderte. Nosotros no te poníamos un video antes del video que vos querías ver en YouTube. Nosotros no te interrumpíamos tu vida. Y ahí estaba la diferencia. Vos entrabas a JetSmart y tenías un montón de publicidades todo el tiempo hinchándote las pelotas. Y ahí yo descubrí el gran insight del marketing. El gran insight que para mí cambió toda la forma de hacer marketing, que fue, la gente quiere comprar, pero no quiere que le vendan. Entonces deja de vender. Ah, no, no te voy a decir que no porque yo no sé nada. No, no, pero Pero no pasa por ser nada. Hace esto. Vos viviste en Buenos Aires. sí, ¿Fuiste a comprar alguna vez una funda del celular? A esos sucuchos que venden fundas de celulares. ¿Entraste alguna vez a un local de ropa? Se te venían todos los vendedores y te puedo ayudar con algo. No me rompas las bolas, déjame ver, sí, déjame sí. ver. No quiero que me vendas, yo quiero elegir, yo quiero ser el dueño. Es por eso que Amazon funciona también acá. Vos sos el dueño, nadie te rompe las pelotas. ¿Vos te suscribís o no te suscribís? La gente quiere comprar, pero no quiere que nadie le venda, no quiere que le rompan las pelotas, porque uno tiene que ser el dueño y el forjador de su propio destino. Entonces, eso Mm, fue un poco lo que hizo Flybondi. Después cambió la estrategia, de nuevo. Porque la visión generalmente de Flybondi fue, desde el momento que inició, y fue el insight que me dio mi CEO en ese momento, fue, nosotros tenemos que empoderar a la gente común para que tengan más libertad. No para que gasten más, para que tengan más libertad. Entonces el predicamento es completamente otro, porque no se basa en los números. Después entró otro CEO, que, digamos, que en paz descanse, que lamentablemente falleció, pero su cabeza estaba completamente metida en la guita. ¿Y cuánta guita, cuántos centavos le podía sacar al cliente? mm. Y eso lo que hace es deja desprotegido al cliente. Y digo, y es algo que pasa históricamente. Blockbuster históricamente cobró un fee a las personas que entregaban las películas tarde. Y aparece Netflix. ¿Y qué hace? Te cobraba un fee mensual y vos devolvías la película cuando se te cantaban las pelotas. Entonces, ¿qué hacen? Ellos protegían al cliente, cuando Blockbuster lo que hacía era castigarlo. La protección del cliente, que es algo que yo te dije a vos, ¿sí? Sí, Que algo particular, que yo hice un post dedicado a vos sí. en mi Instagram personal, que, o sea, yo fui a comprar yerba y vos me dijiste, no compres hoy, bancá 2 días que te llega la yerba que a vos te gusta. Punto, confío en vos, hermano. Prefiero estar tomando 2 días, digamos, mate cocido o té o café, pero yo sé que este tipo se preocupa por lo que a mí me gusta. Lo que vos hiciste fue preocuparte por mí, porque vos no sacaste un peso más. Salía lo mismo la yerba que me ibas a vender, exactamente lo mismo. Sí. No sacaste una libra de más. No estabas buscando que yo gaste más, estabas buscando que yo esté contento. Punto. Yo dije, vos sos mi dealer de yerba desde acá hasta el día que me muera, excepto cuando estás de vacaciones, que le compré un shop. Ujú. ¿Sí? Pero digo, para mí se basa en eso. Protege a tu cliente, protege a la persona y empoderalo. Porque esa persona después habla por vos. Y Mm. digo, y entremos en terreno Mac Windows, ¿no? Entremos en terreno Entramos. decidir comprar. A ver. Recién vos me diste el ejemplo, bueno, Flybondi me cobra tanto y la otra me cobra tanto. Esa es la decisión racional que una persona toma al momento de comprar algo. Hace una especie de pros y contras y evalúa cuál le conviene más respecto del costo-beneficio. Completamente lateral, completamente racional. Sí.
Sí, Lamentablemente, así es como pensamos que nosotros pensamos. ok. Pero en realidad las decisiones que tomamos vienen de un lugar que no tiene capacidad de lenguaje. O sea, nuestro cerebro está dividido en dos. Algo que se llama cerebro límbico y después tenés el neocórtex. El neocórtex es toda la capacidad analítica que tenés. Y el cerebro límbico es donde se generan los procesos complejos o las sensaciones complejas. Por ejemplo, la libertad. Nadie puede definir la libertad, nadie puede definir el amor, nadie puede Bien. definir, vamos a ver, Sí, cosas cualquier abstractas, si cosa, querés ¿sí? llamarlas, o sí. Entonces, uno toma las decisiones, es como cuando uno se pone en pareja. Digo, sí, puede ser linda, puede ser divertida, puede tener plata, pero digamos, la parte analítica no funciona y algo que te dices por acá es ella. ¿No? No puedes analizarlo. Y lo mismo nos pasa con las compras. Haz de cuenta esto. Tienes que comprar un televisor nuevo para tu casa. Entonces te pones a analizar y pones, digamos, haces lo que hacemos todos, ¿eh? Sí, lo hago yo, lo hago. Pros y contras. Entonces me fijo, bueno, cuántos pulgadas tiene esto, cuántos píxeles tiene esto, tiene 4K, tiene Full HD, que no sé qué, vos haces toda la lista, que no sé qué, divino, espectacular. Y decidís, bueno, entre el Sancho y el LG, me compro el LG. Y Sancho, ¿hace vas y le cuánto no escucho los Sancho? te estoy dando un ejemplo como No, para no, no pero ser se me partidario de ocurrió. nadie. Sí, vamos con Eh, vamos con el LG entonces. y dijiste, me compro el LG. Y vos vas y le contás a tu amigo, che, boludo, me voy a comprar el LG, no sabes lo que es espectacular. Pero tu amigo es capo de la tecnología, tu amigo se la sabe todas. Y te dice, no, boludo, comprate el Panasonic. Te tiró toda la estadística a la mierda. ¿Por qué? Porque vos confías en tu amigo. Y la confianza hace que uno tome mejores decisiones en el sistema. Entonces, lo que tienen que hacer las marcas es constantemente generar confianza en lugar de generar una venta. Pero la venta se cae y es por eso que yo no estoy a favor del 2x1, no estoy a favor del 50% de descuento. De nuevo, ¿viste Mac hacer 2x1, 50% de descuento? No existe. No existe. Ellos siempre te cobran lo que tienen que cobrar y nada más. ¿Por qué? Porque uno para pertenecer le tiene que costar. Yo Hmm. cuando doy un workshop de cambio cultural, por ejemplo, que algunas marcas me piden, lo hago los sábados a las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque la persona que va al workshop un sábado a las 9 de la mañana realmente quiere estar ahí. Y va a contribuir a que algo cambie. Entonces, sentirse parte tiene que costar, porque uno tiene que estar dispuesto a, digamos, de alguna forma sacrificar tiempo, dinero o energía, o los tres, con tal de ser parte de ese movimiento. Realmente, cuando uno es parte de ese movimiento y un movimiento que tiene una causa noble, realmente contagia. Es como ayudar a gente en la calle. No te digo darle guita a alguien en la calle, pero alguien va caminando, se le caen los papeles en la calle, vos inmediatamente te agachás y le ayudas a juntarlo. Pero si alguien te ve, esa persona reconoce que hiciste una acción buena, entonces va a ir y va a hacer una acción buena también. Y lo loco de las acciones buenas es que no tenés que estar haciendo, no tenés que ser un coqui y tener que estar diciendo yo hice, yo hice, yo hice, yo hice. Lo haces porque te nace. Le frenas la puerta del ascensor a alguien para que pueda entrar, ¿sí? En vez de hacerte el boludo que no miras. Eso contagia. Eso contagia y hace que la otra persona se sienta mejor, porque el buen marketing, y acá viene el segundo insight, siempre, siempre, siempre habla del otro. Nunca habla de uno. El buen marketing Y siempre habla del otro. siempre habla del otro. Nunca habla de uno. ¿A qué te referís con el otro? Hacé de cuenta, ¿tenés amigos? Debes Sí. tener. Bueno, imagínate que un amigo habla constantemente de él. Constantemente, es un rompebola. Te hincha la pelota. Llega un punto que no lo banca más. Ajá. ¿Sí? Las marcas que hacen eso es exactamente lo mismo. Las marcas tienen que hablar del otro. ¿Por qué? Porque son personas trabajando con personas para personas. Entonces, el otro tiene que estar empoderado. Esto del funnel de venta que llaman, sí, fue real. Son teorías que se generaron en los 70, se popularizaron en los 80 y los 90, donde vos tocabas un botón y era oro. ¿Pero por qué? Porque venías de una depresión. Era completamente lógico, venías de la caída de un montón de bolsas del mundo. Entonces, cualquier teoría económica funcionaba, porque había guita. Sí. En el momento que dejó de haber guita, el valor simbólico cambia. Y hoy por hoy, el valor simbólico vale un 80% más de lo que valía hace 20 años. Entonces, vos lo que generás, lo que vendés hoy, es confianza. Vos vendés lealtad, vendés una pertenencia, ya no vendés un producto. De nuevo, yo te puedo comprar a vos yerba, o le puedo comprar a otro, la yerba no cambia. Yo decido comprarte a vos por alguna razón en particular. Alguien pega el sticker de Mac en su auto por alguna razón. Alguien se tatúa el logo de una empresa como Harley Davidson sin siquiera tener una moto, pero porque habla de ellos. Y cada decisión que nosotros tomamos en nuestra vida, cada decisión puede ser comercial, amorosa, amistosa o lo que sea, lo que hace es formar nuestra identidad de alguna forma. O sea Habla que de quiénes si, somos. si yo analizo y veo que una compu Windows es igual de buena que una Mac, la Mac me cuesta más cara, pero yo me compro Mac porque quiero pertenecer a eso.
es Yo creo que parte uno de mi no lo personalidad. ¿Cómo, hace cómo, tan cómo lo dirías? analítico. No, no que Yo, uno no- no- tome la decisión esa adrede, pero que inconscientemente o es la como sea historia que te llega. cuentan. Es la Mm. historia que te cuentan. A ver, vos haces de cuenta que estás en Panamericana, ¿sí? Como para hacerlo más extensivo, en Panamericana tenés dos carteles, uno de Mac y uno de Dell o de HP, ¿sí? Dos buenas computadoras, ¿sí? Con muy, muy buenas computadoras que te van a salvar te van a sacar del paso. Pero Dell te dice, tengo más memoria RAM, tengo más disco rígido, soy más rápida, tengo estas luces. Y Mac lo que te dice es, ¿querés una solución querés controlar cada aspecto de tu vida? Tenemos un producto para vos. No te dice qué carajo tiene adentro, no te dice una mierda. Te cuenta una historia, te da poder. Te dice, ¿querés controlar cada aspecto de tu vida? Pero Tenemos un producto para vos. Mac, la gente sabe que es Mac. Tuvo que llegar ahí de una forma Mac, ¿no? Tuvo que pasar Contando su historia, por un pro. Ujú. Ok. contando su historia. Porque, ¿escuchaste una vez la frase que dice la historia la cuentan los que ganan? Sí, Bueno, es 100% real. Si uno se pone a mirar hacia atrás, o sea, todas las historias que nosotros consumimos hoy vienen premeditadas por otras personas. Hay alguien que le importó que haya una narrativa, no solamente nacional, sino también histórica y personal. Por algo nos llaman sí. tanto la atención los árboles genealógicos, porque hay una historia detrás, de dónde venimos, ¿sí? Y hacia dónde vamos. El predicamento humano, algo tiene que pasar, ¿sí? Hay constantemente una historia. Y ahí fue donde yo entendí que las historias eran más importantes que el marketing, que era más importante que los números, que era más importante que otra cosa, porque es lo que más te convence. Estamos hechos de historia. Hay algo que decía Liceo Verón, que es que todos los discursos anteriores y todos los discursos futuros están conectados con el discurso presente. Después vino Pancho Ibáñez y la recontra simplificó haciendo la publicidad de Serenísima y dijo, todo tiene que ver con todo. Y es exactamente eso, ¿sí? Eliseo Verón, un tipo, un crack, ¿sí? Un pensador de la puta madre, un filósofo argentino que era una bestia. Lástima que la cagó siendo el panelista del primer Gran Hermano que se hizo en Argentina, y ahí se fue toda su reputación a la mierda. Pero es real, somos discurso. Estamos constantemente atravesados por otros discursos. Y es teoría de campos de Bourdieu, o sea, lo que yo soy acá en mi casa no es lo que yo soy con amigos, o lo que soy con, no sé, cuando conozco una chica, o lo que soy con mi familia, o lo que soy con no sé, la embajadora de Bélgica. Nosotros laburamos en distintos campos, pero mantenemos una identidad, que hay algo que lo dice B de Venganza, que te recomiendo que leas el cómic, no mires la película, que dice, la integridad es lo único que nadie te puede quitar. Y es lo único que vos podés llegar a vender. Y me parece que es maravilloso, porque la integridad es lo que hace que las marcas Wow, sean auténticas. wow, wow. Y vos, si bien cada uno toma sus decisiones en base a las circunstancias de vida, ¿no laborarías para ciertas marcas? Llegado el caso. He rechazado grandes marcas, ¿Por qué tipo de cuestiones? porque no les creo, o porque no resonaban conmigo. He rechazado gente de mucha, mucha plata que me pidió hacerle comunicación y porque por una palabra, una frase que me dijeron, dije que no, Ujú. porque para mí estaban errados en cómo pensaban. Uno de la mesa ejecutiva del HSBC en Buenos Aires me invitó a comer y me dijo que quería que le haga la estrategia de comunicación digital. Y mi pregunta siempre es la misma, para el tipo que tiene 10 pesos o para el tipo que tiene 10 millones. Es ¿por qué? Y él me dijo, porque yo quiero que me inviten de todos los programas de televisión a hablar. Yo le dije, no pienso trabajar en la puta vida para vos. Mm. Y me preguntó por qué. Porque le dije, si vos me hubieses dicho que lo que vos tenías para decir era tan importante que iba a ayudar a un montón de gente, y era importante que eso esté en televisión y en radio, para que la gente tenga una vida mejor, hubiese trabajado con vos. Pero a vos lo único que te importa es tu propio beneficio personal. Bien. Entonces, si no ayudas a otros, no cuentes conmigo. Y así fue como le dije que no a Greenpeace y así fue como le dije que no a Coca-Cola. Ajá, mira. Wow. Wow. Bueno, bien, bien. Fue una pregunta que se me ocurrió Me al, cagué de al hambre, paso. pero No, bueno, me dijo acá. pero por eso digo, más allá de ciertas, a lo que voy, por eso decía circunstancias de la vida. Si estás cagado de hambre y tenés que laburar para alguien que no haga un principio, ok, se hace. A ver, no, No, no no. estoy diciendo que eso Yo esté mal. A eso iba. no, yo no lo haría, yo no lo haría. Bien, bien, bien. Prefiero bajar mis estándares si querés y hacer algo que yo considere noble y que por una causa justa. Bien. Pero jamás es como que vengan y me ofrezcan millones y millones de libras hoy por hacer un documental a favor de Videla. No podría hacerlo, Sí. jamás. Mm. ¿Entendés? No podría hacerlo. Sí, sí, O sí, a sí, favor sí, de sí, sí. Hitler. No puedo, en contra de mis principios. Y yo me di cuenta que, de nuevo, esa integridad es lo único que uno tiene. En el momento que vos mentís, en el momento que vos manipulás, en el momento que vos faltás esa integridad, se instala el cinismo. Y cuando se instala el cinismo, la gente te deja de creer y ahí no se vuelve, ¿eh?
porque la confianza no se recupera. Entonces es tan importante ese nivel intangible que hablábamos antes, ¿no? Porque vos podés vender un montón de productos, pero esos productos significan otra cosa. Eh, y esa intangibilidad es lo que hace que tomemos las decisiones que tomamos. Es el gut feeling, que se llama, ¿no? Las mariposas en la panza. Es por acá, te dice. Hay un instinto que te dice es por acá. Lo analítico después trata de justificarlo para no hacerte sentir un pelotudo. Claro. ¿Sí? Para no decirte, digamos, Sí, tomo decisiones hacia el sí, voleo. sí, como que primero lo No, decidís y después intentás justificarlo, no, no es al revés. exacto. Exacto, es porque, digamos, vos estás en pareja Sí. y bueno, si yo te pregunto por qué estás con ella, muy difícil que me des una respuesta. Hmm. No hay una respuesta. Hay un conjunto de cosas que se alimentan todos los días para que esa persona te haga sentir de la forma que te hace sentir. Y fíjate que no te estoy diciendo que te haga pensar de la forma que te hace pensar, no, te hace sentir de la Sí. forma que te hace sentir. Y los sentimientos vienen de esa parte del cerebro que se llama cerebro límbico, que no tiene capacidad de lenguaje, nadie lo puede explicar. Ah, Entonces, en cuanto a las marcas, los que pueden poner en palabras eso que no se puede poner en palabras, son los que ganan la batalla comunicativa. wow, wow. Uri, llevamos una hora. Te había dicho una hora en principio. Si tenés un ratito más, seguimos Queda un 10, ratito más. 15 minutos, porque sé que tenés cosas que hacer. Cualquier cosa decime. Si la Em, gente no está aburrida, no, no, el que se aburre con esto, pero no, puede pasar, es ley de mercado, ¿eh? Hay gente que le gusta, hay gente que está medio escéptica y dice, ah, puede ser, y hay gente que le chupa un huevo, y está bien, ¿no? no, Pasa está bien, siempre, ¿eh? está bien, está bien. Todos son libres de hacer lo que quieran, pero yo la estoy pasando bien. Espero que vos la estés pasando bien. Impecable, Em, sí. ¿Por qué escribís? Porque nunca me invitaron a la fiesta. ¿Cómo? Y claro, ¿no? Porque la gente que iba a la fiesta no escribía. Y como a mí no me invitaban a ningún lado, yo escribía. ¿En Generaba mi serio? ¿Lo propia, hacía en mi propia serio? fiesta. En parte de Sí, la sí, sí. respuesta. ¿Sí? Pero, un poco es mi responsabilidad también, ¿eh? O sea, yo era de los que iba a los cumpleaños de 15, que eran, si querés, las primeras reuniones sociales Sí. externas al colegio que uno tenía, y yo iba con un libro. Y no hay más anti que el tipo que va con un libro en una fiesta de 15. Pero bueno, a mí me interpelaba de esa forma y de nuevo, yo siempre digo que escribo porque a mí nunca me invitaron a la fiesta. Eh, que no es 100% cierto, ¿no? Sí, sí, he sido invitado a fiestas, pero eran las menos y me aburría, no, no me gustaba, no, no la pasaba bien, era una práctica social extraña. Los roles cambiaban muchísimo, las personas que uno conocía en el colegio eran otras personas durante la fiesta, eran tipos completamente distintos que uno no Sí, conocía, sí. salía lo peor de cada uno. Pero yo siempre traté de observar esos cambios que pasaban. Lógicamente que yo también me he emborrachado, yo he hecho mis cagadas también, no quiere decir que yo era un observador pasivo, un narrador omnisciente que simplemente juzgaba al otro. Me he metido en quilombos y pienso que uno para poder narrar algunas cosas y escribir tiene que meterse en esos quilombos. Hay un tipo que se llama Zico, escribió un libro que se llama Yo fui pornostar, y es una serie de crónicas que le llama periodismo gonzo, no, periodismo gonzo no, periodismo, ay, cómo mierda le decía, periodismo border, creo que le decía, que se lo robó a Hunter Thompson, el que escribió Pánico y Locura en Las Vegas, o Ángeles del Infierno, eh, que hablaba de meterse en la acción para poder narrarlo. Entonces el tipo contaba Claro. una crónica sobre excavadores de tumba, y el tipo trabajó de eso, ¿entendés? Para poder contar esa historia. Entonces fue pornostar para poder contar la historia de cómo era ser un pornostar. Y me parece maravilloso. Wow. Entonces sí, te tenés que poner en la piel de lo que narrás. Y es mucho, una de las cosas que estoy escribiendo en el prólogo del próximo libro es que eh, el libro es sobre mí, de alguna forma. Toda historia que uno cuente pasa por el yo. Sin el yo no existe ni la segunda ni la tercera persona. Es simplemente eso. Vamos, cerrar los ojos, analizarlo y fíjate, sin el yo no existe ni el él ni el ellos, no hay forma. ¿Sí? Ni el tú, no existe nada. Tiene que pasar siempre por la primera persona para que exista todo lo demás. Porque hay un filtro. El filtro es el yo. Y eso tiene que ver mucho también con mi formación, si querés, filosófica, religiosa, no le quiero llamar religiosa, pero más mística, si querés, Sí, sí. eh, que se basa siempre en eso, que se basa en el yo. Es lo único que a alguien no le pueden quitar, que tiene que ver con esa integridad que hablábamos antes. Entonces creo que si escribo es porque, primero, porque no me invitaban a la fiesta, segundo, porque sé que nos vamos a morir. Y es inevitable que te mueras, porque eventualmente el sol va a explotar, la tierra se va a enfriar y algo te va a pasar. Si hay algo que tenemos por seguro es que te vas a morir.
Y la literatura para mí siempre funcionó de la misma forma. Era una forma de olvidarme que me iba a morir, contándome la historia de otras personas, abriendo una ventana a un mundo donde yo no estaba muerto, a un mundo donde no me estaba por morir en cualquier momento. Era un mundo que yo disfrutaba de otra forma. Y al punto que te anula los sentidos. Vos estás leyendo un libro y si el libro es interesante, la gente te puede estar hablando al lado y no los escuchás. Entonces era abrir una ventana a un mundo que para mí era mágico. Un mundo que después, lógico, lo atravesé con el cine, lo atravesé con el teatro, lo atravesé con un montón de otros formatos. YouTube, Twitch, digo, es un formato. ¿Escribís Y para contás historias para escribir o escribís para contar historias? O sea, ¿tenés algo para contar y lo escribís o te sentás a escribir sin saber qué contar y luego sale? yo siempre tengo una idea, pero una idea, una frase, una temática, si querés. No sé, una de las últimas temáticas que había escrito era un hombre que tenía sexo con una oveja. Y digo, de algún lado salió esa idea. Y me acuerdo, por ejemplo, fue No una quiero saber de charla que dónde, tuve. pero No, fue bueno. en el aeropuerto. Fue en el aeropuerto la primera vez que en Inglaterra. Yo venía para Gales y el tipo, como es del aeropuerto, dijo: Ah, sheepshaggers. Sheepshaggers significa cogedores de ovejas. Porque aparentemente a los galeses, yo venía para Gales, le dicen cogedores de ovejas por la densidad de ovejas que hay. Y me quedó esa frase en la cabeza. Y una vez en la radio había escuchado a un tipo que en el medio de la ruta estaba viajando por días y días y días completamente solo, sin nadie como es para acompañarse, que se bajó del camión y tuvo sexo con una oveja. Y él contaba que le puso botas de lluvia a la oveja para que no lo patee. Entonces Wow. había toda una lógica y una ciencia atrás. Y esa temática me queda en la cabeza y lógicamente que después exploro algo que tengo ganas de explorar, porque creo que la literatura es tratar de descubrir un algo que hay adentro. No quiere decir que yo me coja ovejas, sino que No, sí, eh, sí, se entiende, se entiende. la temática particular, o sea, la excusa que uno usa para narrar es algo que Hitchcock, él que hizo Psicosis, Los pájaros, La ventana indiscreta, llamaba el MacGuffin. El MacGuffin es una excusa de algo que hace mover todo el resto de la historia. Hitchcock te decía: en esa valija hay una bomba. Entonces, todo lo que pasa alrededor gira en torno a esa bomba. Después no importa si hay bomba o no, pero hay un gatillo que te hace contar toda esa historia. Entonces, digo, la oveja con las botas de lluvia era en realidad la excusa para contar algo mucho más profundo. Eh, yo pienso que digamos, las historias están ahí y uno las tiene que descubrir. Pero es más, en muchos de los cursos que di, la gente me decía: yo vengo a tu curso porque no me sale escribir, porque me bloqueo. Es una boludez eso. Uno no está bloqueado. Uno no sabe cómo escribir porque uno se desorganiza la información que tiene adentro o no se cree lo suficientemente interesante. Un ejercicio que doy es, les digo a los chicos: cierren los ojos, tomen 3 respiraciones profundas y escriban sobre algo que no se acuerdan demasiado bien o algo que los haya cambiado para siempre. Esa es la única indicación. Y en 10 minutos les digo que escriban algo. Y todos escriben. No hay uno que no me haya dicho: no puedo escribir nada, porque todos tenemos experiencias, todos tenemos historias, a todos nos pasó algo. Entonces, eso que no sabemos escribir es una boludez. Ahora, uno puede ser un escritor que saca fotos que saca fotos de lo que ve y le pone nombre a los personajes, o uno puede escribir, como decía Charles Dickens, con el corazón, como yo reformulé, con los huevos. Te tiene que doler. Tiene que doler, y yo digo que cada vez que escribo algo, yo trato de sangrar adelante del teclado, como decía Hemingway. Él con su typewriter, yo con mi Mac. Pero el proceso es el mismo. Tenés que dejarte sangrar. Y cuando la historia no fluye es porque estás sangrando por los lugares incorrectos. Te estás sangrando un dedo en lugar de estar sangrando todo el corazón. Me parece que pasa un poco por ese lado. Wow. Wow. Por ejemplo, te dije antes de empezar que a mí, bueno, me gusta mucho leer, me gusta escribir, y siempre tuve como la idea de que quiero escribir algo, ¿no? Ujú. Pero tal vez sea simplemente una idea o lo esté idealizando y no sea lo mío. ¿Qué, a ver, no es una terapia ni mucho menos, ¿no? Pero ¿qué me podrías decir, Nacho, por ahí estás haciendo mal esto? O puede alguien realmente estar errado? Puede que no sea lo suyo escribir y tengo algo idealizado y que no sea por ese lado. Hay una razón por la que vos haces más video que escribir. Porque te sentís más cómodo. Te sentís más cómodo poniendo la cara y estás contando una historia. Estás contando tu No, no, historia. no, Estás sí, claro, no contando la estoy diciendo que historia. algo sea más o menos válido que lo otro, pero...
No, pero digo, es una cuestión también de sentirse cómodo. Hmm. La comunicación no tiene por qué pasar solamente por la escritura. Yo sé que la escritura tiene una cuestión media romántica, ¿no? Que uno de escribir el libro es como súper lindo y verlo en papel es súper gratificante. Mi primer libro yo lo escribí cuando tenía 23 y estuve firmando libros en la Feria del Libro y hoy para mí no significa una mierda eso. Sí. Porque para mí lo que hago hoy tiene más valor. Porque la literatura que hago hoy tiene mucho, mucho más que ver conmigo. Pero yo no creo que alguien haga algo mal o esté errado en la forma de hacerlo. Creo que lo único que uno tiene que hacer para escribir un libro es sentarse y hacerlo. Y sangrar en el medio, ¿no? Hmm. Porque cuando sangras tu historia es genuina. Ahora, no es que yo me siento todos los días, escribo 70 páginas, ni en pedo, ni en pedo. Yo tengo una procrastinación que es un asco. ¿Entendés? ¿Cómo haces para escribir? ¿Tenés rutina? Decís, me gusta más a la noche, me gusta más a la mañana, o se te ocurre algo, te sentís inspirado, pum. Antes creía en eso, ¿eh? Antes creía en eso de no, yo escribo por la noche con cigarrillos y whisky. No, al principio sí, ¿eh? Porque uno obedece el estereotipo de Sí, nuevo, uno imita lo que le gusta. Y a mí siempre me gustó Hemingway, y Hemingway era un borracho y un fumador. Y, pero yo nunca iba a escribir lo que escribía Hemingway. Hoy yo considero que tengo mi propia voz y escribo como Uriel de Simoni. Y no trato de compararme con Hemingway. Porque no hay nada más choto que ser un claro. escritor comparándose con otro escritor. El escritor es choto, el escritor es envidioso, es una mierda. Es más, lo marca muy bien Woody Allen en Medianoche en París, cuando interpretan al personaje de Hemingway. Hemingway dice, no quiero leer tu texto, le dice a Gil, que es el protagonista. ¿Por qué? Porque si escribiste algo que me gusta, te voy a odiar por haberlo escrito mejor que yo, porque yo no lo hice. Y si me das algo que no me gusta, te voy a odiar por haberme hecho perder el tiempo. Entonces, de alguna forma va a haber odio. Eh, yo creo que uno no tiene que, vamos, hacer el approach a la literatura como escritor, sino que cuando lees, lees, cuando escribís, escribís. Porque si te comparas es una mierda. Y ¿Te, ese fue mi primer error. te gusta más leer o escribir o ambas? Si tuvieses que elegir. Yo escribir lo disfruto mucho porque es un espacio muy personal. Pero también leer es personal. Y es por eso que la gente cada vez lee menos. Lee mucho, ¿eh? Pero la gente cada vez lee menos. Por eso me sorprendió tanto cuando en Twitter la gente me leía. Porque yo tenía la teoría de que la gente no leía, que la gente quería haber leído. ¿Sí? Que es muy distinto. Hmm. Hoy por hoy, digo, los formatos están yendo más a la rapidez visual, vamos, al formato de videoclip, a la película, pero es lógico, uno tiene 2 horas en un día para dedicar a una película y ahora cada vez menos, es 1 hora y media. Pero en cambio el libro requiere un montón de esfuerzo cultural, emocional, temporal. Tenés que sentar el culo y ponerte a leer a tu tiempo y procesar la información. Es muy difícil. Es muy difícil para una persona que vive a los pedos, para un workaholic. Muy difícil leer un libro. Sí, sí. Entonces, para mí tiene mucho valor cuando una persona termina mi libro y me dice, loco, qué bueno, o esto no me gustó. Lo terminó. Se tomó el tiempo. Hay algo lógicamente hay una técnica, que no es que yo la uso milimétricamente, que digo, bueno, esta frase va a llevar esta frase. No hago matemática con los libros, sino que creo que la misma pluma y el mismo escribir te va dando una fluidez que hace que la persona se vaya enganchando, ¿no? Por partes. Pero, digo, Nacho, si querés escribir un libro, aguante todo. Aguante todo. O sea, para mí lo importante es que te sientas bien con vos mismo cuando lo haces. Si no te Sí. gusta tu propio libro y es mucho, no le va a gustar, No, no no, le va no, a sí. gustar a nadie. Como todo, como todo, como todo, como todo, Yo la creo que verdad. hay que animarse. O sea, hay gente que escribe, hay libros sobre la reproducción de las tortugas en los Galápagos. Digo, hay gente que lo lee. Sí, Digo, sí. hay espacio para Y todos, como ¿eh? decías vos, por más que no, no, no lo dijiste así, pero por más que la gente lo lea o no lo lea, supongo que será algo bonito personalmente, ¿no? Es súper gratificante, pero siempre es mucho más lindo que te lean. No, claro, 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 claro. De nuevo, para mí es más lindo que me lean a que me compren. Sí. Prefiero que no me compren. Hmm. De hecho, nunca hubo tantas descargas de mi libro como cuando lo puse gratis. No, Pero esa gente que lo descargó lo leyó. Punto. ¿Qué me importa si gano 10 libras menos, 10.000 libras menos, 200 libras menos? No importa. Hay gente que está leyendo lo que yo escribí. Hay gente que está leyendo la historia. Hay gente que está reconociéndose en cómo yo me rompí en pedazos para escribir eso y reconoce pedazos propios en esos restos. Tremendo. qué bonito. ¿Entendés? O sea, yo creo que cuando uno escribe, uno se rompe en pedazos y, y si uno tiene suerte,
Del otro lado hay alguien que reconoce partes de sí mismo en esos pedazos. Y es mágico. Porque te ahorra todo esto de ir al bar, conocer a alguien, invitarle a una cerveza. Es súper lindo y es mucho más genuino. Wow, Porque esa wow. historia, si la historia es lo suficientemente poderosa, se queda para siempre. Uno de los textos más largos de escribir se llama Alas. Y es terrible, terrible. Casi lloro. No, no me acuerdo si lloré en realidad porque estaba borracho, pero fue tan fuerte, fue tan fuerte. Hay dos textos que escribí que fueron muy fuertes para mí. Uno se llama Alas y el otro se llama Raúl. Raúl no lo publiqué en el primer libro porque Raúl estaba vivo. Cuando murió me animé a publicarlo para el segundo libro que sale en diciembre. Wow. Raúl es una persona que abusó sexualmente de mí cuando yo tenía 10 años y, y cuando yo lo escribí me saqué un vaso de encima. ¿Te sirvió? Eso te iba a preguntar, ¿te sirvió? Pero totalmente. Pero el ejercicio, no solamente de escribirlo, sino también de hacerlo público. Porque yo dije, esto pasó. Lo puse ahí. Y no fue la gratificación de exponer a un pelotudo, ¿sí? De exponer a un hijo de puta. Fue que gracias a esa historia un montón de personas se animaron a hablar. Sí, lo que decías Entonces, antes, cuando que te uno... leyeran y generaran el otro, sí. Exacto. Entonces, con esto yo no busco lástima con estos cuentos, ni mucho menos. Y de hecho, yo ya conté esta historia tantas veces que lo tengo recontra asimilado. O sea, hay gente que no se cura nunca, hay gente que se cura muy rápido. Claro. Vamos, los procesos de sanación Sí. son muy particulares de cada uno. Eh, y además, ese tipo para mí me arruinó una de las obras de literatura que yo amaba, que era Harry Potter. Era la persona que me regalaba los libros de Harry Potter. Entonces yo no pude volver a leer Harry Potter porque esa persona me había arruinado el recuerdo de Harry Potter. Ah, Después sí, con el tiempo lo volví a leer. Pero me rompió una de las cosas literarias más lindas de la infancia que había tenido. Y eso es una historia. Es una historia porque la gente está rota. El que te diga que no está roto, te está mintiendo. La vida no es Instagram. para nada. Y es por eso un poco que yo elijo un poco más Twitter. Porque Twitter yo siento que la gente es un poco más real. Pide mucha más ayuda, ¿eh? A los gritos. A los gritos. Pero es parte del proceso. Porque una persona que pide ayuda es una persona que está dispuesta a ser ayudada. Y, y creo que es el primer paso. Creo que es el primer paso para cualquier cosa. Y una persona que lee es una persona que está dispuesta a ser ayudada. Porque uno en la literatura, sí, uno puede comprar por la portada. Pero cuando esa primera frase te engancha, cuando esa primera frase resuena con vos, o sea, y te hablo, no hace falta que sea libros artísticos y completamente de culto. No te digo que leas Salinger. Sí, te digo, lee a Salinger, lee todo de Salinger, que es maravilloso. Pero digo, lee los Juegos del Hambre. El primer párrafo dice, cada vez que me despierto el lado izquierdo de la cama está frío. ¿Viste la temperatura de la habitación? ¿Viste la temperatura de la cama? ¿Viste una colorimetría? Es maravilloso todo lo que te transmitió esa frase. Eso es literatura. Eso es literatura. O sea, hoy estaba releyendo algunas cosas de uno de mis libros preferidos, El Club de la Pelea, lo tengo acá. No se Sí. ve bien porque bueno, está medio blureado. Pero dice, con un arma en la boca, apretada entre los dientes, solo se puede hablar en vocales. No. Te pones a pensar cómo es tener un arma en la boca. ¿Qué te provoca eso? Wow. Maravilloso. Y digo, uno no tiene todos los días la oportunidad de tener un arma en la boca. Es muy loco a No. dónde te lleva. ¿No? Y te pones a pensar, ¿realmente se puede hablar? Y te pones la mano en la boca y decís, loco, ¿se puede hablar nada más que en vocales si pasa eso? Es muy loco lo que te pasa. Te hace frenar la lectura, te marca un tiempo. Digo, tal vez yo me Wow. analizo demasiado. No, pero Cuando... uno lector se pone a pensar cuánto realmente un escritor lo piensa y cuánto le sale natural y después todo eso lleva a lo que estás contando. Que bueno, cada escritor y cada frase, cada línea tendrá su historia particular. Pero Pero total, Amy Hempel escribió una frase que a mí me parece maravillosa que dice, me sentía como una cabeza cortada que termina una oración. Vos lees esa mierda y decís, wow, loco, ¿cómo se siente una cabeza cortada que termina una oración? Tenés que frenar, tenés que parar de leer. sí, No podés seguir leyendo después de esa frase. sí, sí. Y bueno, una vez que lees a Amy Hempel te das cuenta que nunca vas a escribir tan bien. Nunca vas a escribir como Amy Hempel. ¿Te gusta más? Van de la mano a veces, pero escribir literatura, cuentos o hacer branding o marketing, que no querés llamarlo así, pero No, yo soy escritor. Es más, escribo, no soy escritor. Yo bien. escribo. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Pero por qué? Porque cuando hago branding también escribo.
Sí, sí, Cuando sí, grande sí. también estoy escribiendo historias. Pero lógico, las historias que escribo son mucho más personales, ¿no? Digamos, de hecho, Etcétera 2 es mucho más personal que Etcétera 1. Etcétera 1 era mi mimito a mí mismo y Etcétera 2 tiene una exploración mucho más personal. De hecho, el último cuento, que todavía no está terminado, es un homenaje a todo lo que a mí me llevó a escribir, a todo. Tiene a Thomas Pambauer, tiene a Chuck Palahniuk, tiene a Fabio Moon, a Gabriel Bá, a Amy Hempel, a toda gente que a mí me marcó tremendo, digo. El Club de la Pelea a mí me rompió la cabeza. Eh, Hay un libro que se llama El hombre que se enamoró de la luna, Sí. el mejor libro que leí en mi vida y creo que nadie lo va a superar porque todas las cosas que me pasaron leyendo ese libro me rompieron la cabeza. Y después con el tiempo me enteré que el tipo que escribió ese libro fue el tipo que le enseñó a escribir a Chuck Palahniuk, que es el que hizo el Club de la Pelea. Había una relación, Había algo, ¿entendés? sí. Y no casualidad, Chuck Palahniuk era amigo de Amy Hempel, que es la mina que para mí mejor escribe en el mundo. Entonces todo tenía una correlación. Eh, Muy loco, yo de pibe, de más pibe, cada tanto le pongo play igual, escuchaba My Chemical Romance. Fanático, ¿eh? Lo fui a ver en Ferro y todo. Y después Gerard Way, el cantante, termina siendo caricaturista, siempre fue caricaturista porque le encantaba dibujar. Y el tipo se asocia con Gabriel Bá, que es el dibujante que hace Umbrella Academy, que después tiene su serie en Sí. Netflix. Bueno, Gabriel Bá tiene un hermano que se llama Fabio Moon, son dos brasileros ellos, son gemelos, no, no son gemelos, miento, se llevan 1 o 2 años. Eh, y hacen una historia juntos que se llama Day Tripper. No solamente hicieron colaboraciones con un tipo que yo admiraba mucho, que era como Gerard Way, sino que también hicieron colaboraciones con Neil Gaiman, que para mí es un escritor de la reputísima madre, ¿sí? Que hizo Coraline, que hizo El libro del cementerio, que hizo American Gods, que escribió con Terry Pratchett, ¿no? Con Terry Pratchett hizo Good Omens. Escribieron cómo hablar con chicas en fiestas. Y hicieron una historia maravillosa en un cómic, ¿sí? Gabriel Bá y Fabio Moon. Y cuando yo leí Day Tripper de ellos dos, me di cuenta que era el mejor cómic que había leído en mi vida por la forma narrativa tan simple que tenía. Es una historia de una persona que muere en cada capítulo. Y muere en cada capítulo tratando de redescubrirse a sí misma. Y cada capítulo que sigue te cuenta qué hubiese pasado si él no hubiese muerto. Pero él vuelve a morir, y vuelve a morir, y vuelve a morir. Maravilloso. Wow. Maravilloso. Tiene una narrativa perfecta. Ganó un premio Eisner. Eisner, uno de los grandes literatos en cuanto a la novela gráfica. Eh, pero con esto te digo, leo de todo. Leo de todo todo el tiempo. O sea, no paro de leer un segundo, pero porque me vuelve loco. O sea, leo sobre anatomía, leo sobre literatura, leo sobre teoría de la literatura, de cómo entender los cómics, por ejemplo. Eh, y eso hizo que a mí se me abre una puerta muy grande a lo que es la cultura popular. Eh, o sea, conocí muchos cómics, conocí muchas películas, conocí muchos libros, conocí muchos autores, conocí mucha música. Mi música predilecta es el metal violento y quema iglesias, pero escucho de Qué mal todo iglesia. y eso hace que te amplíe la cabeza de una forma distinta porque entendés la música de una forma distinta. Dejas de verla como una bola de ruido y empezás a entender otras cosas que pasan en el medio. Eh, Porque de nuevo, la persona que tiene mucha violencia es una forma de expresión que tiene. A veces está pidiendo ayuda, a veces está queriendo decir otra cosa. Entonces empezás a entender la sensibilidad que hay en un montón de lugares que no significa y que no justifica todas las aberraciones que puedan llegar a pasar en el mundo, porque no todo se justifica con el arte, me parece una boludez. Sí, Ian Watkins, que era un tipo que yo escuchaba en una banda que se llama Los Prophets, terminó convicto por violación de menores. Ese tipo está cancelado. Ese tipo no se le consume más la música, entonces no se justifica con el arte. Pero sí entendés un montón de cosas oscuras y cosas oscuras del pensamiento de personas como Alan Moore. Cuando escribe From Hell, es muy difícil de leer From Hell, particularmente en inglés. Pero al mismo tiempo lees, no sé, eh, Watchmen, V de Venganza, y encontrarse una faceta del tipo que no la hubieses encontrado en otra cosa. No sé, yo no soy muy fanático de los superhéroes, pero cuando leí ¿Qué le pasó al hombre ¿Qué le pasó al hombre del futuro? Que cuenta la historia de Superman, es increíble lo que pasa ahí. Y después hay otra que se llama, que la hizo Grant Morrison, que se llama Superman All Star, que muestran cómo Superman se va muriendo como si fuese un cáncer. Es tremendo lo que pasa, porque ves el lado humano de los tipos que todo lo podían. Es maravilloso poder leer esas cosas.
Digo, hay muchos mundos que Cuando, explorar, ¿no? decías por ejemplo, que lees o escuchas música que en principio no es de tu agrado. Cuando hay un libro que no te está gustando, ¿lo seguís leyendo o lo dejas? Aprendí muy tarde a soltar, A dejarlo. a soltar por la mitad, sí, sí, sí. Aprendí muy tarde. Antes era fan del terminar, era el fan de cerrar cosas. Después me di cuenta que no tenía que perder el tiempo. Cosas que resuenan con uno y cosas que no. Sí. Para mí, hoy terminar un libro que no me está gustando es como agarrar una marca para trabajar que no resuena conmigo. Perfecto. Perfecta comparación. Perfecta comparación. Eh, Sí. me parece súper falto a mis principios. Y de nuevo, Em, la integridad es algo que no te pueden quitar. sí, volvemos. Todo se relaciona con todo, como el comercial que mencionabas antes. Liceo Verón. Sí. em, no te quiero molestar mucho más, una última, porque te había dicho una horita, pero no Tranquilo, es que me tranquilo. quiera ir. Pero Twitter, ¿te gusta mucho Twitter? Tenés un hilo que Fan. empezaste hace 2 años, más o menos, sobre tips para marcas y comunicación en redes, creo que específicamente. Esa Ya es me- la base de mi libro, de mi próximo libro de social media, que va a ser de distribución gratuita, porque cuando yo empecé a trabajar en social media no tenía esa guía. No existía. ¿Conoces algún Eh, hilo más duradero o longevo que el tuyo? Debe haber, Pero no debe haber. conoces. Cada tanto lo retomo, ¿eh? Sí, no, pero por eso te digo, porque, a ver, yo no te sigo hace 2 años, pero por ahí me sale un tuit tuyo y abro el hilo del 2019, y yo no sabía a ver, sabía que se podía, pero nunca me había hecho el concepto de un hilo de 2 años. Y cuando Eh, lo miré por primera vez en tu perfil dije, ah, mira qué interesante. Entonces te pregunto si por sí, no ahí... son tantos tweets, o sea, son 77 tweets hoy, más una introducción, que en realidad yo lo voy completando a medida que digo, ah, momento, esto sirve, ¿sí? Y la mayoría viene de la ficción, porque creo que yo aprendí a no usar redes, sino a comunicar gracias a la ficción. Todo lo que yo aprendí de comunicación lo aprendí gracias a la ficción. A leer ficción, a consumir ficción, a dirigir ficción. O sea, para mí cuando dirigí una obra de teatro me rompió la cabeza porque en el escenario estaba pasando algo, pero en mi cabeza estaba pasando otra cosa completamente distinta. Entonces era como tocar la batería, ¿viste? Tenés que, con las gambas tenés que manejar un ritmo, con las manos tenés que manejar el otro, y con la cabeza tenés que manejar todo lo demás. Era lo mismo. Y te sentís el hombre orquesta, y es maravilloso. Y contás historias de una forma distinta, empezás a ver cosas corales que antes no la podías ver. Em, pero sí, ese hilo para mí significa un montón porque es la base de todo lo que a mí me hubiese gustado tener cuando empecé a trabajar en social, ¿no? Lo que a mí me hubiese gustado que un tipo venga y me diga, che, ¿por qué no haces esto? Y yo no lo tenía, lo tuve que inventar de alguna forma, lo tuve que aprender, ¿no? Y lo aprendí a partir de la experiencia, mandándome mil cagadas. De hecho, es más, te voy a leer el primero para que veas lo importante que es para mí esto. Súper Dale, importante. Ya estoy, ¿eh? Para que no sé ni dónde carajo quedó. a ver Eh, si lo encuentro, estoy en tu perfil acá. Tiene que estar cerca igualmente porque lo retuiteé hace un rato. Acá está. El primero dice: una de las acciones más honestas que podemos tener como social media managers o CMs o administradores de perfiles en redes sociales es admitir los errores. Ajá, A sí, veces entender que no somos perfectos es una muestra de humildad y eso se valora entre los seguidores. De nuevo, los estás protegiendo. Cuando te equivocas, te equivocaste, loco, sos humano. Y las marcas, muchas veces pasa eso, que no se atreven a equivocarse. Y, loco, ¿qué hay algo más atractivo que las propias contradicciones de una persona? Porque un día sos de una forma y el otro día, bueno, vas cambiando. Vas cambiando. Lo que no cambia de nuevo es esa integridad. Pero uno puede cambiar de pensamiento, puede cambiar de dioses, si quiere. ¿No? Digo, te sí. pasa todos los días. Hay personas que se pasan el judaísmo para poder casarse. Y está bien. Está bien, porque uno no puede ser completamente rígido. Uno, particularmente los humanos, no obedecen solamente al instinto. De hecho, hace relativamente poco leí un libro de, ¿cómo se llamaba? Scott McCloud, que él contaba que el arte es todo lo que no responde a los impulsos de supervivencia y de reproducción. Todo el resto es arte. Ajá, ok, Me parece maravilloso, ok, ok. Sí, porque es todo creación humana. Todo lo demás es impulso. O sea, impulso de sobrevivir es un reproducción. impulso. Sí, El reproducirse es un impulso, es humano.
Wow. Aunque te pongas globito, digo, o sea, el acto Sí, 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 físico sí, 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 en la digamos, entendí. reproducción se puede hacer con métodos anticonceptivos, Aunque sea pero con ovejas. exactamente, cada uno hace lo que puede. Pero sí, y todo es arte, y creo que el arte existe para transformarse en símbolo y explicar una cosa más. Ah, Y lo hacemos desde tiempos muy, muy, muy antiguos. Digo, hoy por hoy reconocemos en el cielo a determinada cantidad de estrellas que forman la constelación de la Osa Mayor. Y en realidad, como antes un tipo había visto una osa en el cielo, quiso tratar de justificarlo porque no podía llegar a entender la astronomía y dijo que una osa moribunda, después de haber sido disparada por un cazador, o digamos, por una flecha, en realidad es un cazador, se subió hasta la cima de una montaña, la montaña más alta, y cuando murió se elevó, se transformó en una constelación. Y digo, las historias sobreviven el tiempo porque tiene más de 50.000 años de historia, y sin embargo sí, las seguimos recordando y sí. vemos la Osa Mayor en el cielo. ¿Es la historia más pelotuda de la historia? Sí, pero la seguimos recordando. Wow. Entonces ahí te das cuenta que el poder de las historias tiene algo más, tiene una Sí, justificación sí, mucho más grande. sí. Wow, wow. Uri, no te lo digo de chupamedias ni nada por el estilo, pero no te interrumpo tanto porque estoy escuchando en serio y la gente, vos no ves el Ya, chat, tranqui. vos no ves el chat, pero la gente también la está pasando bien, en serio. Vos, que tienen Bitcoin, boludo. ¿Qué? Que manden Bitcoin. Que manden Bitcoin, pasá acá Claro, tus datos para que te manden. sí, les Para- mando mi wallet y me mande, no sé, Ethereum, te- mándenme, te- chicos, te- que está un poco más barato. ¿Tenés Bitcoin o Ethereum, Uri? Tengo los dos. Bien. Poco, poquito, fracciones. Bueno, pero bien, bien, bien. Estás Sí, sí, en la movida. Estás en la movida. Intenté. Como es, igual es divertido, qué sé yo. Sí. Había que matar los pesos que habían quedado en Argentina, los transformamos en eso. Perdimos en el proceso, perdimos en el proceso. Pero yo, como es algo que no le doy mucha pelota, yo sé que en el largo plazo capaz que gano algo. Digo, bueno, Ya está. Perfecto. pero es Perfecto. eso. Sí, sí, sí. Bueno, Uri, no sé si quieres hablar de algo más o algo rápido que no te pregunté o algo para cerrar, si no te dejo en tus quehaceres diarios. No, tranqui, no sé si alguien de la gente del chat tiene alguna pregunta o me le Ponga si parece tienes alguna boludo, también está pregunta bueno saberlo. y dale, ponga alguna pregunta en el chat. Mientras tanto, pasanos tus redes o tus canales o tu perfil de Medium o lo que quieras para que la gente te lea, te contacte, etcétera, etcétera. Sí, es Uriel de Simoni para todas las redes, las que uso, ¿no? Que es Twitter, Medium, Instagram. No uso Facebook, así que lo tengo simplemente por laburo, porque laburo en social media, pero el resto es Uriel de Simoni. En cualquiera. En Twitter pueden leer todos los cuentos que van a ser parte de Etcétera 2 y de Etcétera 1 también, de forma gratuita. Eh, ahí tenés un ejemplo. Todos mis cuentos son de circulación gratuita. No hay Sí, ninguno que esté prohibido, ni mucho menos. sí. Digo, y hay gente que compra el libro. Hay una actitud, hay un algo más. Hay gente que Bien. apoya el arte porque ama el arte y porque te respeta. Eh, entonces está bueno. No, yo creo que es un mimito para uno y es un mimito también para ellos, ¿no? Yo no considero que ellos estén tratando de salvar mis deudas, de salvar mis finanzas, ni mucho menos, sino que es una forma de colaboración como una especie de respeto, ¿no? Yo cuando veo alguna pieza de arte, un libro, un disco, lo compro, no pirateo nada, pero porque sé lo que cuesta escribir, Sí, sé lo que cuesta sí, producir. sí. Eh, y es choto que se bajen un PDF. Yo me muero si veo a alguien leyendo un PDF de mi libro, me muero. Me hace muy mal, porque yo jamás lo haría, ¿entendés? Bueno, Entonces te ya hacen todo saben. mierda. Ya saben, gente. Bueno, Uri. Está muy Sí, barato, bueno, creo que también están en 2 eso, también libras. eso. La gente dice que los libros son caros, pero bueno, lo veo acá en Reino Unido. Un libro sale, dependiendo qué tan nuevo y qué tan bonito estéticamente sea, o tapa dura, tapa blanda, entre 8 usado 3 4 2 3 cuatro Sí, yo los compro usados, pero entre 8 y 17 20 si es 25, si es una locura que le han hecho sí, mucho marketing, pero y una pinta de cerveza sale en Londres por lo menos 6. sí. Entonces hay que Sí, por poner las eso. cosas en la ¿Cuánto balanza. pagás la suscripción a Amazon Prime? Que Pagás 8 también, libras. ¿Viste? sí, sí, Yo lo que digo es, si alguien quiere leer mi libro y no lo quiere comprar, pídelo prestado. ahí está. Pídelo prestado. Creo que es la forma más simple. Alguien lo debe tener. No, tampoco es que no vendí nada. Alguien lo debe tener. Alguien Pídelo lo- prestado y es más, se ahorran no piratear, que es una mierda piratear. Yo sé que cuesta a veces comprar cosas, pero bueno, digo, hay un montón de libros que tenemos en casa y no leemos. Digo, ¿por qué Sí, necesitamos otro? Agarremos lo que tenemos y punto. Y si no, pídanlo prestado, yo les recomiendo a alguien que lo tiene y se los puede prestar, porque ni siquiera yo tengo mi propio libro. no, Es muy divertido. No, porque como no es físico, es digital. claro, Digo, claro. yo simplemente lo escribí y me lo sé de memoria, además, lo amo tanto que me lo sé de memoria.
Pero sí, digamos, si lo quieren leer y no lo quieren pagar, pídanlo prestado. Y si lo quieren pagar, gracias, boludo, es un montón. Gracias, es enorme. Genial. Bueno, acá todos se van comprando En el libro Amazon. de Uri. Todos, O, todos se van o comprando. pídanlo prestado, chicos, en serio, no me molestan. Perfecto. Bueno, lo voy a dejar. Sepan que si llegaron tarde o algo, esto se va a subir a YouTube y en formato podcast, por también si lo quieren compartir con algo. Así que yo cierro, Uri. Te agradezco un montón, en serio. Me hubiese quedado 3 4 5 horas más charlando con vos. Pero bueno, hay cosas que hacer. ¿Por qué no habrá segunda tanda Cuando quieras, o cuando segundo quieras. encuentro? Y bueno, ya sabes, pero lo que necesites yo acá estoy. Así que mil, No, es mil, un mil placer. gracias. Yo cierro de mi parte, te pediste vos y lo corto. Bueno, no, primero gracias a vos, Negro. Me encanta charlar en mi idioma. Está bueno dejar de hablar inglés por un rato, particularmente porque estamos acá, si no estaría todo el día hablando castellano. Y además es un espacio donde uno puede charlar de lo que le gusta y que de nuevo es una charla. ¿Sí? Si bien vos me decías que no querías interrumpir y eso, para mí es una charla y está bueno desde ese lado. Y después lo que digo siempre, compartan conocimiento, cancelen a la faraona y sumen, siempre sumen, que es lo mejor que pueden hacer. Así que bueno, muchas gracias, gente. Perfecto. Chao, gente. Gracias.